Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Vanessa Quiroga, soy especialista en bioquímica clínica. En este momento soy directora técnica del Laboratorio Los Cerros de Campo Quijano y formo parte también del plantel de profesionales del Hospital Francisco Herrera de Campo Quijano. Formo parte también de la Comisión de Especialidades del Colegio Bioquímico de Salta. Bien, el tema que vamos a abordar hoy es de medio interno. Bien, aquí quiero presentarles la hoja de ruta de esta charla, que va a consistir en una introducción. Vamos a definir homeostasis, vamos a hablar del equilibrio ácido-base, de la gasometría y sus etapas, y conclusiones y bibliografía. Bien, perdón. Vamos a retomar. Entonces, luego de la presentación de la hoja de ruta de nuestra charla, vamos a iniciar hablando. Cuando se divide un organismo viviente y se aíslan sus distintos componentes estructurales, solo se hace para facilitar el análisis experimental de estos componentes, y de ninguna manera para estudiarlos por separado. De hecho, si queremos adjudicarle una característica fisiológica, su valor y su significado verdadero debemos relacionarlas con el todo. Es así como Bernard, en 1865, define medio interno como un ambiente hidrosalino que rodea cada una de las células del organismo, dotado de propiedades físicas, químicas esenciales para el correcto funcionamiento celular. Este medio interno estará afectado también por distintos factores, como ser el pH, la osmolaridad, la temperatura, el volumen, los gases, etc. Con el paso de los años, Cannon matizó esta idea de Bernard y acuñó el término homeostasis. Homeostasis viene de una conjunción de dos palabras de origen griego. Homeos significa constancia y estasis, posición y estabilidad. Es así como define homeostasis como el conjunto de fenómenos de autorregulación que permiten el mantenimiento de una relativa constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Esta definición se volvió mucho más dinámica y tiene un enfoque integral. Y a este concepto luego se lo discrimina en componentes con fines didácticos. Así podemos ver el agua como solvente por excelencia, el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, lactato, fosfatos y el anión gamma. Bien. A grosso modo se habla de dos compartimentos, del líquido extracelular y del intracelular. Del extracelular podemos hablar que el plasma está dividido en plasma, en el líquido intersticial en donde están bañadas las células, y el líquido del tejido conectivo denso, cartílago y hueso. Y en menor medida, en los compartimentos cerrados, se puede hablar del líquido transcelular, el cual está formado por los compartimentos cerrados con una menor cantidad, como ser líquido cefalorraquídeo, pleural y articular. Bien, haciendo referencia al intercambio entre compartimentos, vamos a nombrar al equilibrio de Gibbs-Tonnan, el cual describe una distribución de iones en ambos compartimentos, ¿sí? Estos iones tienen una fuerza electroquímica que, gracias a la bomba sodio-potasio, podemos llegar a lo que se denomina la electroneutralidad. Existe un equilibrio, ¿sí?, dinámico
en donde en ambos compartimientos existe una cantidad de iones que determina una osmolaridad de 290 miliosmol por litro. Esto corresponde a la presión osmótica, que es contraria justamente a la presión hidrostática ejercida por el sistema vascular. Entonces, todo este equilibrio dinámico también puede ser estudiado como el equilibrio ácido-base. Este equilibrio es la regulación de la concentración de protones que permite al organismo mantener los niveles del mismo tanto dentro como fuera de la célula, a pesar de las constantes ganancias y pérdidas de ácidos y bases. Bien, el equilibrio ácido-base es un proceso complejo en el cual participan múltiples órganos para mantener relativamente constante una serie de balances interrelacionados, como ser el pH, el equilibrio eléctrico, el equilibrio osmótico y la volemia. Bien, entonces, uno de los parámetros que estudia el equilibrio ácido-base es el pH. El pH está definido por la ecuación de Henderson-Hasselbalch como pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de dióxido de carbono. Bien, ahora, este equilibrio está finamente regulado, ¿sí?, por bufferes químicos, por un control respiratorio y por un control renal. Los bufferes químicos van a actuar inmediatamente ante algún desequilibrio, ¿sí? Actúan a nivel muy rápido, en segundos, al igual que el control respiratorio, y el control renal puede demorar incluso unos días. Bien, vamos a ver los bufferes químicos. Los bufferes químicos atenúan las concentraciones de hidrogeniones, es decir, amortiguan, pero no impiden lo que es el cambio de pH. Bien, tenemos los bufferes químicos extracelulares, en donde podemos ver que la dupla ácido carbónico-bicarbonato es el más importante. En cuanto a los bufferes químicos intracelulares, podemos ver que tenemos los bufferes químicos de fosfato, las proteínas, el buffer óseo y la hemoglobina, en donde los más importantes intracelulares son los que están aquí remarcados. Bien, entonces, para tener en cuenta y como resumiendo todo lo que vamos diciendo hasta el momento. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Bien, el sistema buffer, ácido carbónico bicarbonato, es el más importante en el líquido extracelular. El sistema buffer, proteínas y fosfatos, son los más importantes en el líquido intracelular. El sistema buffer hemoglobina es el más importante para amortiguar los hidrogeniones en el eritrocito, y el óseo, el buffer óseo, toma importancia recién en procesos de acidemia de tipo crónico. Bien, entonces ya vimos los buffers. Ahora vamos a ver el control respiratorio. ¿Qué sabemos aquí? Ante un aumento de la concentración de hidrogeniones, se ve reflejado con un aumento en la frecuencia respiratoria para la eliminación de dióxido de carbono, ¿sí? Al contrario, cuando hay una disminución de hidrogeniones, se disminuye la frecuencia la frecuencia respiratoria con una retención de dióxido de carbono. Es decir, que este es el control respiratorio mediante el aumento o el descenso de la frecuencia respiratoria. Perdón. Bien. Aquí vamos a repasar un poco de fisiología, en donde vemos que el centro respiratorio sí recibe estímulos de los quimiorreceptores, del seno carotídeo, los quimiorreceptores del callado aórtico, de los receptores de distensión del pulmones y tórax, como así también estímulos de la corteza y estímulos del hipotálamo, que son respuestas emocionales. ¿Sí? Entonces, en conclusión, vemos que el sistema respiratorio regula la presión de dióxido adecuándose a las necesidades de ahorro o eliminación del mismo. Bien, en cuanto al control renal, vemos si hay un aumento de hidrogeniones, va a haber una excreción de protones, una retención de bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal y distal, y una formación de nuevo bicarbonato en el túbulo contorneado distal. Al contrario, en el caso que haya una disminución de hidrogeniones, disminuye la excreción de protones, disminuye la retención de bicarbonato y disminuye la formación de nuevo bicarbonato.
Bien, entonces, vamos a ir recordando esta parte renal. Cuando la secreción de protones supera el bicarbonato filtrado, la excreción del exceso de protones se logra gracias a su combinación con los bufferes del líquido tubular, el fosfato y el amoníaco, que son ácidos fijos, ¿sí? Cuando hay exceso de protones, el riñón no solo absorbe bicarbonato filtrado, sino que también genera nuevo bicarbonato, ayudando a corregir el trastorno. Entonces, la respuesta renal no se produce de inmediato, demora de 48 a 72 horas en desarrollarse plenamente. La concentración de bicarbonato sérica aumenta alrededor de 3 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de incremento de dióxido, y desciende en grado similar cuando ésta se reduce. Bien, entonces, para el estudio del equilibrio ácido-base vamos a incorporar y estudiar lo que es una gasometría. Bien, la gasometría es la medición de gases disueltos en una muestra de sangre por medio de un aparato de gases. Es un procedimiento invasivo que requiere de destreza por parte del operador. Pueden indicarse en pacientes internados con asistencia respiratoria o oxigenoterapia o en pacientes ambulatorios. La gasometría evalúa justamente la homeostasis. Bien, ¿cuándo se va a indicar una gasometría? Se va a indicar para la valoración del intercambio gaseoso pulmonar, evaluando así la ventilación y la oxigenación, para la valoración del estado ácido-base, evaluando así si el paciente está en acidemia o alcalemia, para la valoración rápida del estado hidroelectrolítico, debido a que se cuantifica el sodio, el potasio, el cloruro, la glucosa, el lactato y hemoglobina. Bien, entonces, cuando hablamos de gasometría y para emitir un resultado confiable y demás, vamos a hablar de la calidad del análisis, ¿sí? Para ello existen distintas etapas que pueden ser finamente evaluadas, que es lo que vamos a hacer en esta clase. Bien, entonces tenemos una etapa preanalítica, una etapa analítica y una etapa posanalítica. Bien, en la etapa preanalítica, para la gasometría, el anticoagulante elegido para la toma de muestra, lo recomendable por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, por las distintas entidades, es que se realicen con jeringas comerciales con heparina de litio liofilizada. Uno puede tener la mejor predisposición, pero muchas veces no tiene los medios, o en los hospitales tampoco, tienen los recursos para comprar este tipo de jeringas ya con la heparina liofilizada. Entonces, hay otra alternativa que es la heparina sódica, que ya vamos a ver cómo se la tiene que preparar, ¿sí? Bien, en la etapa preanalítica también vamos a evaluar el pedido médico, en donde se va a evaluar si la gasometría que se pide es arterial o venosa, ¿sí? Los datos del paciente, si tiene ya algún diagnóstico, se elige el sitio de punción, se toma la muestra y se conserva antes de su procesamiento. Todas estas instancias forman parte de la etapa preanalítica. Bien, entonces, justamente lo que hablábamos en cuanto a la preparación del material para la toma de muestra, la heparina tiene algunas interferencias. Estamos hablando de heparina de sodio, ¿sí? Tiene algunas interferencias. Tiene un efecto de dilución en la muestra de sangre, una acidificación debido a que su pH es de 7, ¿sí? Entonces va a tender a acidificar la muestra de sangre, un aumento de sodio debido a que la heparina, bueno, esta comercial y comúnmente usada es heparina de sodio, y una disminución de calcio iónico porque la heparina en grandes concentraciones actúa como quelante de calcio, ¿sí? Bien, entonces, nosotros tenemos esta dificultad de la heparina, pero ¿qué podemos hacer para utilizarla o en el caso que no tengamos la heparina recomendada o la comercial? La podemos diluir, ¿sí? Hay una recomendación por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que luego de consensos y estudios numerosos
se habla de que se puede hacer una dilución 1:7 de la heparina sódica, ¿sí? Y aquí vamos a describir, e incluso pueden tomar nota para el procedimiento, para realizarlo en los hospitales, debido a que se puede, fíjense, la dilución es 1:7, ¿sí? Es una parte de heparina sódica con 3 partes de agua destilada estéril y 3 partes de solución fisiológica estéril, ¿sí? Justamente se llega a esa dilución para tratar de que este anticoagulante no interfiera en los resultados de la muestra. Se recomienda que esta preparación pueda realizarse en condiciones de esterilidad, ¿sí? Y sobre todo tener esto en cuenta, vayan anotando si van a hacer esta dilución, de mantener la solución de esta heparina diluida de modo refrigerado, ¿sí? Aquí pusimos una cabina de bioseguridad. Tuve la oportunidad de trabajar en la terapia intensiva del Hospital de Niños de Tucumán, y es allí donde era la encargada de la preparación de la heparina diluida, ¿sí? Esta heparina tiene que tener una preparación del modo estéril también, ¿sí? De manera de que sean mínimas las interferencias con respecto a la muestra que se vaya a sacar. Bien, entonces, cuando ya vamos a tomar la muestra, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Información del paciente. Saber si el paciente está internado o si es ambulatorio. ¿Sí? Yo lo voy hablando así, como en forma privada y en forma de hospital también, porque bueno, generalmente la gasometría en hospitales se la pide para terapia intensiva o para pacientes que tengan oxigenoterapia en modo ambulatorio. Y de este tipo también ambulatoria pueden llegar a sus laboratorios privados. Bien, evaluar si hay una patología o diagnóstico presuntivo. En el caso que tenga una asistencia, una oxigenoterapia o una asistencia respiratoria mecánica y haya una modificación de la fracción inspirada de oxígeno, se debe esperar por lo menos 10 minutos para la estabilización, ¿sí? En el caso que tenga asistencia respiratoria mecánica, se debe anotar cuál es la fracción inspirada de oxígeno con la que está en ese momento el paciente cuando se solicita el pedido de gases. La temperatura corporal, sabemos que la temperatura alta aumenta la presión de dióxido debido a que hay una disociación y un corrimiento de la curva de hemoglobina, ¿sí? Si está con alguna medicación, todos estos datos pueden ser muy útiles, ¿sí? Y en el caso que haya una modificación de parámetros metabólicos, como ser la incorporación de bicarbonato, por ejemplo, se debe esperar por lo menos 4 horas para que ese organismo se estabilice, para que ese resultado sea lo más real posible. También hay que evaluar la posición en la que se encuentra el paciente. No es lo mismo la saturación, por ejemplo, en posición supina, es decir, con la espalda apoyada, es menor que en el caso que esté pronado, por ejemplo, con boca abajo. Bien, en el caso que ya tengamos todo el material preparado, se tiene que visualizar y elegir el sitio de punción. Si estamos hablando de gasometría arterial, la arteria comúnmente elegida es la arteria radial, la arteria en segundo lugar humoral, luego la femoral, por último lugar la pedia dorsal, ¿sí? No sé si tuvieron la oportunidad de hacer una extracción arterial. Es una extracción que es dolorosa, ¿sí? En el caso que el paciente esté consciente. Entonces hay que elegir y estar muy seguro en el momento de realizar la muestra. Hay un test, y ahí le pongo para que vayan viendo las fotitos. Que se denomina test de Halem. El test de Halem lo que hace es evaluar la capilaridad, y la irrigación colateral de la arteria radial y cubital.
Es un ejercicio simple que se puede hacer en donde se le pide al paciente, en el caso que esté consciente, que les muestre la muñeca y ustedes le agarran, por un lado, con los dos dedos la arteria radial y con los otros dos la arteria cubital. Le hacen una presión y le piden al paciente que haga un bombeo con su mano, ¿sí? De manera que nosotros vamos a visualizar en la palma de la mano una falta de irrigación, justamente porque nosotros estamos apretando las arterias. En el caso que querramos evaluar la arteria radial, lo que vamos a hacer es sostener la arteria cubital y soltamos la parte de la arteria radial. Y vamos a ver cómo inmediatamente se irriga toda la palma de la mano. Se dice que para evaluar y que esa irrigación sea buena tiene que ser menor a 7 segundos, ¿sí? Es una forma también como para estar seguros de la zona en donde voy a punzar, ¿sí? Bien. Bueno, entonces una vez obtenida la heparina diluida, ¿sí? Para gases en sangre, necesitamos los materiales comunes para la toma de muestras, que es algodón seco al 70%, un algodón, perdón, con alcohol al 70%, un algodón seco, una cinta adhesiva, guantes de látex, agujas y jeringas con heparina, solo bañando la jeringa y hay que eliminar los restos líquidos, ¿sí? Y el volumen mínimo requerido es de 3 mililitros. Entonces, nosotros de estos recipientes vamos a tomar una pequeña cantidad de heparina, vamos a retraer el émbolo, ¿sí? De manera que la heparina quede bañando todo el émbolo, perdón, toda la jeringa y eliminamos todos los restos líquidos. Una vez que tenemos ya la jeringa cargada, procedemos a la punción, ¿sí? La punción se debe hacer en un ángulo de 45. También va a depender mucho de la arteria o del vaso elegido, ¿sí? Puede suceder que el paciente tenga enyesada la muñeca, por ejemplo, entonces ya vamos a buscar otro sitio de punción. Y lo importante de esta intervención, ¿sí? Que es invasiva, la toma de muestra arterial, es que una vez realizada se debe hacer una presión de mínimo de 3 a 5 minutos, ¿sí? También va a depender, por supuesto, del vaso elegido. No es lo mismo hacer una presión en la arteria radial que en una arteria femoral, por ejemplo. Bien, una vez que obtuvimos la muestra con un volumen mínimo de 3 mililitros, es lo conveniente, ¿sí? Si el tiempo en el procesamiento es menor a 20 minutos, no hay problema. Ahora, si es mayor a 20 minutos, esta muestra debe refrigerarse. Y puede permanecer refrigerada hasta 2 horas solamente. Perdón. Bien. ¿Por qué refrigerar? Se refrigera justamente porque el frío lo que hace es detener el metabolismo celular. Ahora vamos a ver cuáles son esas interferencias que suceden cuando la muestra no está bien conservada. En el caso de los laboratorios, por ejemplo, privados que no tengan estos aparatos de gases, la derivación sí o sí debe ser refrigerada. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son las alteraciones por falta de la conservación. Existe una pseudohipoxemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno puede descender en forma considerable si se consume in vitro, ¿sí? Una cantidad significativa de oxígeno, luego de que se obtenga la muestra de sangre. Es un problema muy común en los casos que exista una leucocitosis o una trombocitosis marcada, justamente porque los leucocitos están vivos
¿sí? Por más que nosotros saquemos la sangre, esas células están vivas y siguen consumiendo el oxígeno, por ejemplo. Bien, existe una pseudoacidosis cuando hay una falta de conservación. ¿Por qué? Porque justamente lo que hablábamos, los leucocitos metabólicamente activos generan grandes cantidades de dióxido, ocasionando el desarrollo de una acidosis in vitro. A temperatura de la habitación, la glucólisis anaerobia continúa de los eritrocitos y leucocitos produciendo ácidos orgánicos. Entonces, contribuyen así a una acidosis in vitro. Y cantidades excesivas de heparina acidificada también pueden producir una pseudoacidosis. Recordemos que la heparina tiene un pH aproximadamente de 7, mucho menor que el pH fisiológico. Bien, burbujas de aire. La presión de oxígeno del aire de la habitación es aproximadamente 750, ¿sí? Y una presión de dióxido aproximadamente 0, entonces por consiguiente, cuando grandes burbujas de aire se mezclan con la sangre arterial, habitualmente la PO2 sube y la PCO2 desciende, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la conservación, con las burbujas y demás. Bien, entonces, la preparación previa al procesamiento hay que tener en cuenta lo que dijimos, las burbujas, si existen coágulos, si la muestra fue difícil de extraer, ¿sí? Todas esas cosas hay que evaluar. La homogeneización de la muestra sí tiene que ser inmediata, generalmente se recomienda que haya una homogeneización en forma, cuando está la jeringuita así, por ejemplo, en forma rotativa, ¿sí? Y la cantidad, ¿sí? Hablamos de que mínimo son 3 mililitros, puede haber sido una muestra dificultosa y tengo menos cantidad, y muchas veces, quizás por no volver a pinchar al paciente, o vamos a dar unos resultados erróneos, porque esa muestra va a estar hasta diluida con el anticoagulante, ¿sí? Entonces no va a ser real. Bien, entonces, todo esto, que es la preparación, los datos del paciente, la heparina, las jeringas, la punción, hacen que el transporte y la conservación hace que la muestra esté con una calidad óptima, ¿sí? Hayamos cubierto por lo menos todo lo que es lo preanalítico, para que estemos seguros de que esa muestra va a ser representativa. Bien. Ahora vamos a pasar a la etapa analítica, ¿sí? Bueno, existen los aparatos de gases, ¿sí? que pueden variar según la complejidad y la cantidad de metabolitos a analizar, ¿sí? Dependiendo de las posibilidades que tenga el hospital o un laboratorio privado. Y cada uno de estos aparatos tiene que tener una calibración en tiempo y forma, un mantenimiento, el estado de electrodos debe ser revisado constantemente, generalmente en los equipos de terapia intensiva o en los laboratorios de guardia que existen estos aparatos, siempre hay personas que están encargadas justamente de mantenerlos a estos aparatos, de ver los fluidos, los desechos, los reactivos, los electrodos y demás. ¿Cuáles son los criterios de rechazo? Porque, ojo, un operador que está enfrente de este aparato puede visualizar esta muestra e incluso también rechazarla porque puede estar hemolizada, si hay un pequeño coágulo, o una muestra diluida por menor cantidad, o justamente si está mal conservada. Por ejemplo, si encuentran una muestra y nadie sabe de hace cuánto está ahí y no está refrigerada, bueno, se pedirá nueva muestra. Bien, ¿cuáles son los parámetros medidos básicos? ¿Sí? Tenemos el pH, el dióxido de carbono, el oxígeno, el bicarbonato, el exceso de bases, los electrolitos, ¿sí? Y algunos metabolitos. Esos son parámetros básicos. Luego tenemos lo que es los parámetros completos, ¿sí? De una gasometría arterial, donde tenemos los gases en sangre, el estado ácido-base, los estados de oxigenación, los valores de oximetría, todo esto muy útil justamente para evaluar
si el paciente está con una oxigenoterapia para evaluar si está en condiciones o no, o si requiere algún tipo de modificación por parte del plantel médico. Los valores metabólicos, los valores de electrolitos. Muy bien. Entonces, ahora para analizar los resultados, ¿qué vamos a tener en cuenta? Por un lado, tener en cuenta los valores de referencia, ¿sí? Los parámetros los parámetros de referencia en gases arteriales son los siguientes. Así tenemos la presión de dióxido, que es de 35 a 45, la de oxígeno de 85 a 100, la saturación de 95 a 100, todo esto en sangre arterial, ¿no? El bicarbonato de 24 más menos 2 miliequivalentes por litro, y un pH que oscila entre 7,35 y 7,45. Bien. Entonces, a partir de la ecuación de Henderson, podemos evaluar el pH, ¿sí? A modo esquemático vemos que tenemos un componente metabólico y un componente respiratorio. Entonces, evaluamos el pH, que el rango normal es de 7,35 a 7,45. Si es menor a 7,35 estamos hablando de una acidemia. Si es mayor a 7,45 de una alcalemia, ¿sí? La eudemia es el valor de pH que se mantiene dentro de los rangos normales. A todo esto, que un pH esté normal, no descarta que haya algún trastorno ácido-básico. Bien, entonces, una vez que evaluamos el pH, lo que sigue es evaluar la presión de dióxido de carbono. Si esa presión de dióxido es menor a 35, que es el valor límite inferior de referencia de dióxido de carbono, estamos hablando de una hipocapnia. La hipocapnia generalmente se presenta en las alteraciones de alcalosis respiratoria. En el caso que la presión de dióxido sea mayor a 45, estamos hablando de una hipercapnia, y que generalmente se presenta en la acidosis respiratoria. Bien, luego de leer simplemente evaluando con los valores de referencia el pH, el dióxido, pasamos a evaluar el bicarbonato. Y si es menor a 22, hablamos de una acidosis metabólica, y si es mayor a 24, hablamos de una alcalosis metabólica. Bien, el siguiente paso es calcular el anión gap, ¿sí? Que el anión gap son los aniones no medibles, es la brecha aniónica y se calcula siempre, aunque el pH sea normal. Este cálculo permite detectar anomalías en lo que es la concentración de aniones o cationes no medidos, y es utilizado para clasificar las acidosis metabólicas. Y también como indicio de la presencia de varios trastornos mezclados del equilibrio ácido-base. Entonces, la acidosis metabólica puede ser, y acá vamos a ver el grafiquito, con brecha aniónica aumentada, ¿sí? Que es el caso B, o con brecha aniónica normal, que es hiperclorémica en el caso C. ¿Cómo calculamos esto? ¿Sí? Aquí tenemos la formulita, ¿sí? Y tiene un valor de referencia de 8 a 12. ¿Sí? Entonces, estos aniones no medidos, como el fosfato, el sulfato, las proteínas y los ácidos orgánicos, forman parte de lo que es esta brecha aniónica o anión gap. Que justamente las proteínas son las que están ahí en esa brecha, entonces debe haber una corrección en el caso que haya valores alterados de albúmina, ¿sí? Del paciente. Entonces hay una corrección también del anión gap con respecto a la albúmina medida. Y todo anión gap mayor a 20 miliequivalentes por litro, estamos en presencia de una acidosis metabólica. Entonces siempre hay que calcularlo, por más que el pH esté normal. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos resumiendo? Lo que hicimos es saber los valores de referencia, leer el pH, leer la presión de dióxido, leer la concentración de bicarbonato, calcular el anión gap, ¿sí? De esta forma podemos identificar un trastorno de tipo primario. ¿Cuáles son los trastornos primarios o simples? Tenemos las acidosis, que pueden ser respiratorias o metabólicas, y las alcalosis, que pueden ser también respiratorias o metabólicas. Ahí estamos. Bueno, entonces,
Como más de repaso, si hay una disminución de pH, seguramente el pH está menor a 7,35, hablamos de una acidosis. Cuando esta acidosis está acompañada con una disminución de bicarbonato, hablamos de una acidosis metabólica. Y cuando está acompañada de un aumento, o está dada por un aumento de la presión de dióxido de carbono, hablamos de una acidosis respiratoria. Bien, del mismo modo, en el caso de las alcalosis, vemos que si el pH es mayor a 7,45, hablamos de una alcalosis. Si ese pH está acompañado con un aumento de bicarbonato, hablamos de una alcalosis metabólica. Si está acompañado con una disminución de la presión de dióxido, hablamos de una alcalosis respiratoria. Bien, entonces, ahora vamos a explicar mínimamente cuáles son las causas y cómo va compensando el organismo, ¿sí? Entonces tenemos una acidosis respiratoria. ¿Qué dijimos? Había acidosis, disminución de pH. Respiratoria, y esa disminución de pH es debido a un aumento del dióxido de carbono. Entonces es un trastorno ácido-base generado por una elevación de la presión parcial de dióxido. Es sinónimo de hipercapnia primaria. Se origina por una disminución en la ventilación alveolar, por ejemplo, por una enfermedad pulmonar o una depresión respiratoria. Puede ser de tipo aguda cuando se presenta con elevación de dióxido y de bicarbonato normal, por cuanto la compensación renal puede ser muy lenta. O crónica cuando coexiste una presión de dióxido elevada con una concentración alta de bicarbonato como expresión de esa compensación renal, ¿sí? Entonces, ahí discriminamos si es agudo o es crónico. Bien, entonces aquí podemos observar cómo sería la compensación, ¿sí?, por parte del riñón ante una acidosis respiratoria. Entonces tenemos acidosis respiratoria por una falla en la ventilación, por ejemplo, hay un aumento de dióxido, una disminución de pH, y a los días recién el riñón puede aumentar la concentración de bicarbonato tratando de compensar esa acidosis. Bien, ahora vamos a ver la acidosis metabólica. Recién vimos la respiratoria. La acidosis metabólica es un trastorno que resulta en la reducción del bicarbonato plasmático y se caracteriza por una hipocapnia secundaria resultante de la estimulación por la ventilación de la acidemia. Entonces, tenemos mecanismos patogénicos como ser, por ejemplo, la pérdida de bicarbonato por alteraciones renales o digestivas, un aumento en la carga de hidrogeniones por causas intrínsecas o extrínsecas, una insuficiencia renal, por ejemplo, con alteraciones en lo que es la capacidad de excreción de ácidos, ¿sí? Entonces, en la acidosis metabólica tenemos una disminución de pH con una disminución de bicarbonato. Bien, esta acidosis puede ser hiperclorémica cuando el ácido retenido es equivalente al ácido clorhídrico, ¿sí? En ese caso el anión GAP es normal. Y luego tenemos por acidosis metabólicas con anión GAP aumentado, digamos, esto puede ser por un aumento en la producción o una disminución en la excreción de ácidos orgánicos con consumo de bicarbonato. Entonces, en estos casos, el anión GAP está aumentado. Es aquí donde vemos que es muy útil también el cálculo del anión GAP. Bien, ahora pasamos a los trastornos de alcalosis. Vamos a ver el respiratorio. Entonces, si hablamos de alcalosis, hay un aumento de pH, y este aumento de pH es debido a una disminución de la presión de dióxido de carbono. Entonces, un trastorno ácido-base generado por la reducción de la presión parcial de dióxido. Es sinónimo de una hipocapnia primaria. La causa más común es la hiperventilación, por ejemplo, por dolor, por aprensión, por hipoxia, por lesiones en el sistema nervioso central o por una alteración en la ventilación mecánica. Entonces, sin hipoxemia, los causantes son dolor, ansiedad, fiebre, intoxicación con monóxido de carbono, por ejemplo. Con hipoxemia, una neumonía, una telectasia, que es el colapso, ¿sí?, del pulmón, asma o el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, y la alcalosis metabólica, que es el último trastorno, ¿sí? Entonces tenemos un aumento de pH con un aumento de bicarbonato. Es una alteración
Ácido base causada por un aumento en la concentración de bicarbonato plasmático. La alcalemia deprime la respiración y produce apenas una leve hipercapnia concomitante. La compensación se produce fundamentalmente por el riñón. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, pérdida de ácidos fijos, por ejemplo por vómitos, o justamente un aumento de bicarbonato. Bien, entonces, los trastornos ácidos base mixtos existen, ¿sí? Hay una coexistencia de un trastorno ácido base metabólico con uno respiratorio, por ejemplo. La coexistencia de dos trastornos ácido bases respiratorios o metabólicos, o la coexistencia de dos o más trastornos ácido bases independientes. ¿Sí? Entonces, existen fórmulas y planteamientos enfoques para evaluar los trastornos ácido-base mixtos, ¿sí? Que eso puede ser un capítulo gigante luego para seguir estudiando. Bien, en los aparatos de gases existen unos gráficos, ¿sí? Si ustedes tienen al alcance y por ahí, por miedo o algo, no buscaron, casi todos los aparatos de gases tienen lo que se llaman los nomogramas. Los nomogramas son gráficos en donde se grafica los pHs, la concentración de bicarbonato y la concentración de dióxido de carbono. Justamente está estudiado y está bien identificado los trastornos, podemos tener trastornos simples, ¿sí? Entonces, cuando nosotros procesamos una muestra, ¿sí? Por más que sacamos y hagamos toda la tarea que recién aprendimos, podemos también corroborar con un nomograma y generalmente se marca, ¿sí? En qué trastorno se encuentra el paciente en ese momento. Bien, entonces, volviendo al análisis de la muestra de gases, hay algunas alteraciones que son propias de la muestra, ¿sí? Dijimos que la dilución por heparina lo que va a hacer es disminuir el calcio iónico y aumentar el pH. Por ejemplo, disminuir el pH. La presencia de burbujas aumentaría la presión de dióxido y disminuiría la presión aumenta la de oxígeno y disminuye la de dióxido. Y el tema de evaluar si hay coágulos o microcoágulos, ¿por qué? Porque puede alterar cualquier tipo de medición, incluso hasta obstruir todo el sistema del equipo, ¿sí? Por eso es que hay que ser muy responsable y evaluar, el operador tiene que evaluar muy bien esa muestra antes de incorporarla al equipo. Nos ha pasado un montón de veces que a veces los microcoágulos pueden causar desastre y dejamos inhabilitado el equipo para todo un hospital, por ejemplo. Y en la hemólisis, ¿sí? Hay un aumento de potasio, por ejemplo, una disminución de pH, y el tiempo de almacenamiento, justamente lo que habíamos dicho, que varían los analitos justamente por consumo, ¿sí? Porque se siguen consumiendo y el metabolismo sigue estando activo aún en la jerita. Bien, entonces, vamos a pasar a la etapa posanalítica, ¿sí? En donde la validación de gases, lo que hay que tener en cuenta es la identificación del paciente y que sea coherente con la muestra, la interpretación de los resultados del análisis, ¿sí? Todo lo que hicimos en la etapa anterior, la coherencia con la clínica, y de esta forma recién evaluar la entrega de resultados, indicando los datos del paciente, si tiene oxigenoterapia, la cantidad de oxígeno, fecha y hora de la extracción, justamente porque de eso va a depender quizás la modificación que le puedan hacer a algún paciente con respecto a la oxigenoterapia. Y bueno, y firma y sello del operario. Bien, como conclusiones, entonces, es un tema clínico complejo que requiere dedicación y práctica para lograr un conocimiento claro. El enfoque tradicional de Henderson-Hasselbalch puede ser considerado un modelo simplificado y medible fácilmente. La correcta evaluación y realización de las etapas de un análisis de gasometría garantiza un resultado confiable y representativo de la condición del paciente. El aporte del laboratorio clínico o de terapia intensiva donde se encuentre el aparato de gases arteriales es esencial para el diagnóstico, evaluación y evolución del paciente. Bien, esta es la bibliografía que utilicé para esta clase. Les dejo mi mail y muchas gracias. Les muestro una fotografía de mi pueblo.
Bien, ahora vamos a las preguntas. Bien, ¿cuál es Rosita, aquí me pregunta, cuál es el volumen mínimo de muestras en jeringa de 3, 5 y 10 mililitros? Bien, a ver, el volumen mínimo para una muestra de un adulto es de 3 mililitros, ¿sí? Justamente para que sea lo más representativo. En el caso, estaba leyendo acá, Flor me pregunta si en las muestras de neo siempre se toman 3 mililitros. Bueno, neonatología y pediatría también tienen como esta particularidad de lo que es la volemia, ¿sí? Por supuesto de que a un adulto se le puede pedir, se le puede sacar una nueva muestra inclusive, pero ya cuando son pacientes pediátricos de neonatología tratamos de salvar cualquier cantidad de muestra, ¿no? Pero se puede, digamos, en el caso de neonatología se puede tomar menos cantidad, pero justamente va a ser evaluado según la clínica del paciente y evaluar que en esa pequeña cantidad no haya microcoágulo, de manera que por más que quiera salvar esa muestra, capaz que estoy dando un resultado erróneo, entonces eso tiene que estar bien evaluado por el operador. Bien, en caso que un gas sea mantenido, a ver, Marcela Jerez, en caso de que un gas sea mantenido más de 2 horas refrigerado, ¿qué vamos a observar? Más de 2 horas a observar. Bien, refrigerado, perdón. Bueno, en ese caso, a ver, si está detenido, digamos, el metabolismo más de 2 horas, o sea, se puede tranquilamente llegar a unos valores normales en el momento que se lo saque, se lo homogenice de manera correcta y demás, o si no, evaluar en realidad, porque va a depender de la cantidad de leucocitos que haya tenido, del trastorno, si está con oxigenoterapia o no. O sea, no es, en este caso sería algo como excepcional, más de 2 horas, ¿sí? Pero en el caso que esté refrigerado, suponemos que el metabolismo está detenido, entonces no debería haber muchos cambios. Por supuesto de que si lo tenemos, no sé, 5 horas en la heladera, seguramente vamos a encontrar quizás un resultado que no sea representativo para el paciente. Bien, en pediatría son los mismos valores de referencia, sí. Verolana. Bueno, muchos saludos y buenas noches. Trabajé en un sanatorio, las muestras arteriales siempre las hicimos el personal del laboratorio, pero tengo entendido que es una práctica médica. Solo las muestras de catéteres las tomaron las enfermeras. Bien, bueno, eso es bastante particular, si bien es una práctica, es muy invasiva, es una práctica debería ser tomada, digamos, por los médicos, pero en cuanto a las competencias y a las injerencias de nuestra profesión, se pueden tomar muestras siempre y cuando haya, ¿no?, una destreza, haya una práctica previa.
En el caso, por ejemplo, del tema de los catéteres, sí, eso también es un trabajo de enfermería, quizás porque nosotros no tenemos por ahí la práctica, a menos que se trabaje en terapia intensiva. En el caso mío o de las chicas que están en terapia, a veces nos enseñan a manipular los catéteres, por ejemplo. Pero bueno, no es una práctica que nos competiría a nosotros, ¿sí? Bien. En neo generalmente vienen con coágulos chiquititos, es un problema. ¿Sí? Raquel, me imagino que es un problema. También he trabajado con gases, bueno, en una terapia intensiva en donde también hay eh, eh, pediátricos de poca edad, ¿sí? Pequeñitos, y sí, la verdad que a veces pueden haber microcoágulos, pero en ese caso, a ver, lo que volví a decir, a veces uno se plantea si es conveniente tomar una nueva muestra o dar un resultado erróneo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tiene que estar bien evaluado. Si no, si se le presenta con coágulos, se le avisa al médico, quizás pueda evaluarlo con otro tipo de monitorización. En ese caso, debería haber ahí como un diálogo fluido para poder resolverlo, ¿no? Sobre todo por los pediátricos. Bien, Enrique me pregunta, ¿qué dilución usa para la heparina y con agua de canilla? Bien, pregunta. Ahí en el Power, que esto por supuesto que va a quedar, ¿no? Lo van a compartir, está la dilución, ¿sí? La dilución es 1:7 y recomendamos que sea todo con agua destilada estéril y con solución fisiológica estéril. Incluso la preparación de la dilución se recomienda que sea, ¿sí? En un ambiente estéril, por ejemplo en una cabina de bioseguridad, ¿sí? Entonces, como para que anoten, ese tipo de dilución es la recomendada por la SATI también. Bien. Bien, una muestra, Sonia nos pregunta, una muestra con microcoágulo, ¿puede rescatarse en algún caso especial? ¿Cómo afectaría el coágulo? ¿En qué parámetro específicamente? Bueno, mira, si hay un microcoágulo, o sea, es preferible sacar una nueva muestra antes que trabar el equipo. En mi experiencia, un microcoágulo puede hacerte desastres en todos los que son las tubuladuras, porque son de un calibre muy pequeño, y a veces si nosotros macroscópicamente lo vemos, generalmente puede haber, esa muestra debe tener otros microcoágulos y alteraría todo el funcionamiento del equipo. Entonces, en ese caso, hay que, para mí, tomar una nueva muestra. Bien, Raquel me pregunta, ¿hay que esperar luego de sacarlo de la heladera? Y sí, una vez retirado de la refrigeración, hay que hacer una homogeneización de forma correcta, ¿sí? Y justamente, ¿para qué? Para que todo esté a temperatura lo más representativa de la fisiológica. Bien, en una muestra con hemólisis se descarta el gas, sí, lo conveniente sí, porque justamente va a haber una alteración en lo que es la concentración de potasio, y por otro lado, seguramente el pH. Bien, Noelia me pregunta, Noelia Sánchez. Si la heparina no está diluida, ¿cuál es el parámetro lo que más afecta? Bien, Noni. Si la heparina no está diluida, por un lado, acidificamos la muestra, quelamos el calcio iónico, aumentamos el sodio, o sea, en todo, digamos, es muy perjudicial. Y por supuesto, se disminuye el pH, ¿sí? Vamos a producir una acidemia justamente por algo externo, porque la heparina tiene un pH de 7. Bien. Enrique me pregunta, ¿pero el agua destilada no te acidifica la muestra? Bien, muy buena su pregunta. Justamente se ha llegado, como luego de muchas pruebas y trabajos y estudios, se ha llegado a esta
a estas concentraciones, ¿sí? Es una parte de heparina, 3 de agua y 3 de solución fisiológica, justamente para tratar de neutralizar todo lo que, todos los componentes, digamos. Bien. Bueno. Omar, buenas noches. ¿Qué experiencia nos puedes contar sobre la correlación que existe para la medición de sodio y potasio en un equipo de gases en comparación con el equipo de química? Bien. Bien, en el caso de sodio y potasio, en realidad también va a depender mucho de tu preanalítico, de ver cómo está sacada esa muestra. Por supuesto que el sodio y el potasio de un aparato de química es mucho más real que el de gases, ¿sí? Justamente porque, por ejemplo, si usamos heparina de sodio, puede haber una pequeña, y más si no está diluida, puede haber una pequeña variación, ¿sí? Por supuesto de que lo óptimo es el equipo de gases, muchas veces para salir del apuro o se guían, pero lo convencional y lo que está estandarizado es a partir de sueros, ¿sí? Bien. Rocío me pregunta cuál es la importancia de la asistencia respiratoria. Bien, bueno, lo que es asistencia respiratoria también es otro capítulo gigante, digamos, en donde se evalúa, según el estado o la alteración o la patología, qué asistencia respiratoria se da, una invasiva, una no invasiva, o una asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? O simplemente una oxigenoterapia. Eso va a depender mucho de la patología que tenga el paciente para ver cuál es su requerimiento. Entonces ahí se evalúa ya clínicamente cuál es la saturación y demás. Bien, la solución, Jessica me pregunta si la solución fisiológica no afecta a los iones. Bueno, es parecida a la del agua destilada, ¿sí? Justamente se llega a este tipo de proporciones gracias a los estudios que se han hecho, muchos estudios y y trabajos y pruebas, incluso si querés podés probar vos con una muestra y sacada con más solución o con menos solución o con más agua o con menos agua, para que veas y evalúes cómo va a ir afectando, ¿sí?, los iones. Entonces se llega a ese tipo de proporción justamente para que afecte lo menos posible. Y lo más importante es que lo que les decía yo, que una vez que ponemos en la jeringa y retraemos lo que es el émbolo para que bañe la jeringa, hay que eliminar sí o sí todo el resto, ¿sí? De manera de que sea mínima la interferencia con la muestra. Bien, creo que estamos. Bien, acá Marta me pregunta, buenas tardes. Cuando, aparte de los gases en sangre, hay que hacer una rutina al paciente, ¿aconsejas hacer una extracción venosa para los análisis de rutina o con la misma extracción arterial aconsejas procesar todo? Bien. En ese caso, a ver, va a depender también de qué es lo que le pidan de rutina, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay algunas determinaciones que no pueden ser a partir de plasma, entonces, en ese caso hay que evaluar, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, me piden una TSH y un gas arterial, bueno, ahí saco una extracción venosa porque una TSH, un perfil hormonal, se necesita y es mejor la muestra de suero, ¿sí? Bien, el bioquímico está habilitado para extracción de sangre de tipo arterial. Bien, el bioquímico que tenga la destreza en realidad, ¿sí? Buenas. ¿Por qué mecanismo se produce un aumento de pH en una muestra excesivamente parinizada? No, es al revés. No hay un aumento de pH, hay una disminución de pH, ¿sí? Excesivamente parinizada, justamente porque dijimos que la heparina por sí sola tiene un pH de 7. Entonces va a acidificar toda la muestra.
Bien. Ahí están, me siguen preguntando. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Van a recomendar? Sí, la toma de muestra femoral en pacientes edematizados en extremidades superiores. Bien, Steffi. Mira, Steffi, si es necesaria, primero se habla con el médico, digamos, para ver si es necesario, si ese paciente tiene una asistencia respiratoria mecánica y está descompensado y se necesita evaluar el medio interno, bueno, ahí si no queda otra, vamos a femoral si, en el caso de que no haya otra alternativa. ¿Sí? Pero en ese caso, como dijimos, el tema de la presión tiene que ser de más tiempo, por lo menos 5 minutos, avisar en el caso que esté internado y que haya enfermeros, por ejemplo, avisar que acabas de hacer una muestra de la femoral. Bien. Bien. Para medir lactato, ¿cuánto es la demora máxima para procesar la muestra? Y si son los mismos recaudos que gasometría. Gracias. Bien, sí, para medir lactatos, o sea, en las mismas condiciones, ¿sí? Justamente porque si no el metabolismo celular continúa, ¿sí? Y puede haber un aumento falso, digamos, de lactato en el caso que haya una demora en la conservación también. Bien, la dilución 1 en 7 de la heparina puede hacerse solo con solución fisiológica, no. Lo que recién hablamos, las proporciones son 1 de heparina, 3 de solución y 3 de agua destilada. Bien. Bien, bueno, bien, la doctora Eta me pregunta, ¿la responsabilidad posterior a la punción debe ser consensuada con enfermería y médicos, ya que si la punción por bioquímico técnico es por ayudar en el diagnóstico? Sí, la responsabilidad posterior, sí, justamente en el caso, por ejemplo, de que haya una extracción de una arteria femoral, bueno, debe haber siempre una comunicación, ¿no? Continua, porque no sabemos si tiene un trastorno de coagulación, por ejemplo, el calibre de esa arteria es muy grande y a veces quizás no hacemos la presión suficiente y bueno, en ese caso hay que hablar, ¿sí? Con el equipo, ¿sí? Como siempre. Bien, ¿en qué afecta el coágulo sin hablar del equipamiento? Si bien sabemos que es perjudicial para todos. Bueno, lo del coágulo, como le dijimos, o sea, no demuestra tampoco un estadio real, digamos, o lo más parecido a a cómo está el paciente, ¿sí? Ya cuando hablamos de la formación de un coágulo, bueno, sabemos que hay una malla de fibrina, sabemos que hay un agrupamiento de plaquetas, de glóbulos rojos, de blancos, entonces todo esto también puede alterar los parámetros, ¿sí? Bien. ¿Cuánto tiempo puede durar la dilución de farina o se prepara solo lo que se usa en el día? Bien, lo recomendable es quizás, si se hace en todas las condiciones de asepsia y demás, se prepara una buena cantidad y va a depender mucho del uso, ¿sí? Por supuesto de que si es para un laboratorio de terapia intensiva, en donde tenés 100 pacientes, bueno, seguramente tu preparación va a ser más continua. Eh, ¿Cuánto tiempo puede durar la dilución? La verdad que no sabría decirte, pero me imagino que mientras esté refrigerada, creo que pueda tener una buena durabilidad. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos.